Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer vídeo de la sociología del reino. Espero que les guste mucho el camino que está tomando este proyecto y que les acompañe en sus procesos personales. Hoy vamos a hablar de un tema que es un temón. Yo soy de Tenerife, de Santa Cruz concretamente, y esta ciudad es famosa, entre otras cosas, por sus carnavales, que se celebran todos los años más o menos en esta fecha, febrero, marzo. El otro día salí a dar un paseo, concretamente ayer y hoy, y vi cómo ya estaban colocando toda la parafernalia del carnaval, escenarios, kioscos y demás, ¿no? Y dije, uff, otra vez esta época del año, ¿no? Para mí no es nada agradable. Algunos años he salido, pero siempre he visto algo turbio, algo sucio, algo malo en estas fiestas, ¿no? Y hoy vengo a hablar del carnaval desde un punto de vista sociológico y basándome, como ya he comentado, en la palabra de Dios. Haciendo un poco un repaso histórico del carnaval, en el mundo precristiano se celebraba lo que hoy en día conocemos como carnaval en las culturas mesopotámicas, egipcias y mediterráneas, también en Grecia y en Roma. En cada cultura tenía un tono distinto. Algunas lo hacían con motivo de hacer honor a un dios concreto, otras lo hacían como ritos de renovación y fertilidad, pero todas tenían en común ciertas cosas, que son la suspensión temporal de jerarquía, la burla de o hacia la autoridad, banquetes públicos, teatro, procesiones, disfraces, máscaras, etcétera. Podemos ver aquí cómo empieza todo esta performance que conocemos hoy en día del carnaval, ¿no? Más adelante, en la Edad Media, lo que ocurre es que la, las personas cristianas de ese momento reinterpretan y adaptan esta celebración. No se elimina, sino que se reinterpreta y se cristianiza. Perdón. Carnaval significa carne, ¿vale? Que significa adiós a la carne. ¿Por qué? Porque esta celebración se hacía antes de la cuaresma. La cuaresma era ese periodo de ayuno y penitencia de 40 días previo a la Pascua. Entonces, las personas en esa celebración tenían permitido ese exceso de comida, de bebida, etcétera. Era un espacio de crítica social y una válvula de escape colectiva. ¿Les suena de algo? Es lo que podemos ver a día de hoy, ¿no? Luego ya viene el Renacimiento y el Barroco, la expansión global y llegamos hasta el carnaval moderno que conocemos hoy en día. Por tanto, podemos ver como, bueno, en un inicio el carnaval tenía un sentido, la celebración tenía un porqué. Ya cuando llega a la Edad Media, ese porqué se va difuminando un poco hasta que llegamos a día de hoy y el carnaval es simplemente, y visto desde un punto de vista neutral, es una excusa para poder llevar a cabo esos excesos, esas malas conductas, esos malos hábitos que pues en esta semana no son vistos de una manera negativa, sino que bueno, es como una semana sin ley, una semana donde todo está permitido y donde no te tienes que sentir mal por hacer cosas que sabes que te van a sentar mal a ti, a tu cuerpo físico, a tu espíritu y a las personas que te rodean. Bien, en la superficie lo que podemos ver del carnaval, o cuando alguien te cuenta, ¿no?, qué es el carnaval, o cuando buscaba yo información sobre históricamente, sociológicamente, qué es el carnaval, muchas de las cosas que se dicen es que es una celebración, que para empezar hay que preguntarse qué es lo que están celebrando, ¿no? A día de hoy no celebramos, eh, ni siquiera celebramos a un dios en específico, ni celebramos algo que sucedió, ni no hay un porqué, ¿no?, de esta fiesta más allá del desenfreno y de los excesos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve es una celebración, fiesta, alegría, disfraces, comida, cosas que a priori parecen positivas, ¿no? Vacilón, tal, bueno. ¿Qué es lo que podemos ver en el fondo y no tan en el fondo?
Lo voy a leer tal cual lo escribí para que no se me quede ni una coma. Inversión de normas sociales, exceso, desenfreno, normalización de conductas que normalmente serían mal vistas, alcohol y otras drogas, hipersexualización, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy exagerando, cualquiera que salga a carnavales puede ver esto, ¿no? Puede verlo. No es una excusa el decir, no, pero yo no hago esas cosas, yo me bebo una copita y me voy a casa y ya está. Es lo mismo que participar, aunque suene fuerte, es lo mismo que participar en un crimen, estar ahí presente, ver lo que está ocurriendo y decir, no, yo no participé, yo fui, vi que estaban matando a alguien o vi que estaban pegando a alguien, me quedé ahí y luego me fui a mi casa. Está siendo cómplice de esta inversión de normas sociales, exceso de desenfreno, fornicación, hipersexualización, drogas, etcétera, ¿no? Está siendo cómplice. Si no lo condenas, si no sacas a la luz todo esto que está pasando, está siendo cómplice. Todos los años hay noticias y las que no saldrán de violaciones, personas con comas etílicos, miles todos los días, incluso muertes, personas que, bueno, se mueren porque se les fue la cabeza, tuvieron un accidente y tal, pero luego también hay muertes por asesinatos, crímenes y demás. Si estás participando de eso, aunque tu intención sea buena, aunque lo hagas como desde esa ignorancia, no es una excusa, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos dice Dios sobre esto. ¿Qué nos dice Dios sobre el desenfreno y las borracheras, para empezar? Vámonos a Efesios 5:18, que lo tengo por aquí marcado porque si no estamos media hora buscando los versículos. Y dice así: no os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del Espíritu. Quiero leer también Efesios 5:15, porque creo que es necesario también. Y dice así: así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios. Aprovechad bien la ocasión, porque corren malos tiempos. Aquí podemos ver cómo Dios nos está advirtiendo de, oye, mirad atentamente cómo vivís, ¿no? Ser conscientes de lo que hacéis en el día a día. No estáis aquí porque sí, no estáis aquí para hacer lo que os dé la gana, porque es que es lo que a mí me apetece y ya está, ¿no? No seáis necios, sino sabios. Buscad la sabiduría. Y, como dice abajo en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. ¿No? Ya sabemos qué ocurre cuando te emborrachas, qué ocurre cuando tomas drogas, que pierdes el control, que hay algo que se apodera de ti. Hay espíritus del mal, del equipo de Satanás, que se apoderan de ti, que toman el cargo, que hacen que hagas cosas que tú no quieres hacer y que luego ni siquiera te acuerdas a lo mejor, o de las que luego te arrepientes y te avergüenzas, ¿no? Esto lo sabemos absolutamente todos, no hace falta leer la Biblia para ello, pero vemos que Dios no se queda atrás. Vamos a leer también Romanos 13:13, que lo tengo por aquí. Romanos 13:13, y dice así: vivamos con decoro, como en pleno día, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfreno, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no andéis tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Wow, aquí tenemos varios temas. Vivamos con decoro como en pleno día. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidia. Esto lo podemos ver perfectamente en carnavales, ¿no? Comilonas y borracheras, tal cual, lujurias y desenfrenos, tal cual, rivalidades y envidias, tal cual. Lo podemos ver tal cual, es que no hay que añadir ni una coma. Y esto es muy interesante y lo voy a enlazar ahora con Gálatas 5:17. Revestidos más bien, este es el versículo 14, ¿vale? Romanos 13:14. Revestidos más bien del Señor Jesucristo, es decir, de lo bueno, del bien, y no andéis tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Malas inclinaciones de la naturaleza
humana. Nuestra naturaleza, por mucho que sea naturaleza, no siempre es buena. Esto que nos dicen, por ejemplo, yo lo veo muy claramente con el tema de la sexualidad. Es que la sexualidad es algo natural, es que es algo que forma parte de la naturaleza, es algo que tenemos que experimentar, es algo que no tenemos por qué ponerle freno, es algo que podemos libremente expresar. No andes tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Vámonos a Gálatas 5:17. Y dice así, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. La carne, que es la naturaleza humana, el cuerpo humano, tiene apetencias contrarias al espíritu. Y el espíritu contrarias a la carne. Tenemos una propia lucha en nuestro interior muchas veces, ¿no? Y son tan opuestos entre sí, la carne y el espíritu, que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley, ya no estáis en esa guerra de la carne contra el espíritu, ¿no? ¡Wow! Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. Si estás en esta guerra de la naturaleza humana, de la carne contra el espíritu, vas a ser preso, vas a ser esclavo de tus propias apetencias, no vas a poder controlar lo que quieres o lo que no, vas a ser esclavo de, ay, me apetece fumar, voy y fumo, ay, me apetece beber, voy y bebo, ay, me apetece mantener relaciones con esta persona y después con la otra y después con la otra y me lío con 20 personas en una noche. ¿Es eso realmente lo que tú quieres hacer o estás sucumbiendo a las apetencias de la carne, a tu naturaleza humana, ¿no? Wow. Vamos a pasar ahora enlazando esto de la sexualización. Voy a encender la luz porque nos estamos quedando ya sin luz. Vamos a pasar ahora al tema de la hipersexualización y la fornicación. A Tesalonicenses 4, del 3 al 5, o del 3 al 6, creo. Sí, del 3 al 6 voy a leer. Tesalonicenses del 3 al 6. 4, 3 al 6. Y dice así: Dios quiere vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, dominio propio. Que cada uno sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Bien, esto, lo que voy a leer ahora es muy importante. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como ya os dijimos y lo repetimos. ¡Wow! ¡Qué importante es esto!, ¿no? Dios quiere vuestra santificación, que seáis santos, que os alejéis de la fornicación. No porque el mantener relaciones sexuales sea algo malo, sino es un acto que debe hacerse con conciencia, es un acto tan puro y que nos acerca tanto a Dios que debemos ser muy conscientes de esto, ¿no? Y no podemos hacerlo con cualquiera. Y tiene un porqué, ¿no? Cuando mantenemos relaciones sexuales es para traer un hijo a este mundo. Ese es el porqué y no podemos simplemente hacerlo porque es una apetencia de la carne, ¿no? Que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión. Creo que no hace falta añadir nada más aquí. Y el versículo 6 creo que también es muy importante, que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto. Aquel que se aproveche en tema sexual, en tema de fornicación de su hermano, es decir, de otro ser humano, el Señor se va a vengar de todo esto, ¿no? Aquí está condenando todos esos abusos que se llevan a cabo en estos ámbitos.
Vamos a leer ahora Gálatas 5:19. Bien, y dice así. Ahora bien, las obras de la carne que estamos hablando son bien conocidas. Dos puntos. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Voy a repetirlo. ¿Qué podemos ver en carnavales? ¿Qué sucede en esta festividad, en esta época? Las obras de la carne son bien conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Bien, vamos al versículo 22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí, dominio de uno mismo. Bien, todos queremos ver en el mundo paz, todos queremos ver en el mundo amor, todos queremos vivir en un mundo donde no haya guerras, donde no haya abusos, donde todo sea fantástico y maravilloso, ¿no? Y muchos piensan, oye, si Dios existe y es tan poderoso, ¿por qué no hace así? Y acaba con toda la maldad que hay en el mundo, ¿no? Dios nos ha dado el libre albedrío para que hagamos lo que queramos, porque si Él nos obligara a hacer todo esto que le está diciendo aquí, pues qué padre más malo sería ese, ¿no? Y Dios es bueno, es un Dios bueno. Entonces Él dice, oye, tienes la libertad de hacer lo que quieras y Él siempre te va a perdonar. Siempre que vuelvas a Él, te va a perdonar y te va a recibir con los brazos abiertos porque Él quiere que vuelvas a Él. Y aquí nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Tú quieres un mundo de amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de uno mismo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás siguiendo la palabra de Jesús? ¿Lo estás siguiendo de verdad? ¿Estás siguiendo todo lo que Él te dice que tienes que hacer? Que no es más que cumplir con, con el reino de Dios, ¿no? Con los frutos del Espíritu, con este amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, modestia, dominio de uno mismo. O en cambio estás dejándote llevar por la carne, ¿no? Por la fornicación, la impureza, discordia, celos, ambición, divisiones, rivalidades, comilonas y cosas semejantes. ¿Qué estás haciendo tú, no? Si todos, o la gran mayoría, perdón, siguiéramos la palabra de Dios, siguiéramos la palabra de Jesús y condenáramos todas estas obras de la carne, el mundo sería otra cosa. Bien, vamos a leer ahora en 1 Corintios 6:12. Aquí lo tenemos. Ah, esto es muy importante. 1 Corintios 6:12. Esta es corta. Dice así. Justo es una parte que habla de la fornicación. Concretamente, habla de la fornicación. Y dice así. Primer versículo, el 12. Todo me es lícito, entre comillas, pero no todo me conviene. Y aquí, esta es la excusa perfecta que usan básicamente todas las personas que salen al carnaval y que celebran estas cosas y que hacen todo esto, ¿no? Todo me es lícito, todo me es permitido. Sí, pero no todo me conviene. No se trata de lo que está prohibido o lo que está permitido, sino de lo que es bueno o es malo para nuestro crecimiento en Cristo, en Jesús, ¿no? Y como dice aquí abajo, en la explicación que me viene aquí en esta Biblia, ya no se trata de saber lo que está permitido y lo que está prohibido, sino de determinar lo que favorece o perjudica el crecimiento del hombre nuevo, regenerado en Cristo. Más claro, agua. Todo me es lícito, ¿sí? Pero no todo me conviene. Voy a leer lo siguiente que dice aquí también, que es muy interesante. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, ¿no? Cuando descubres a Jesús, cuando descubres a Cristo, empieza la verdadera libertad. Y cuando conoces esta libertad,
entiendes, ¿qué pasó? Entiendes que antes lo que parecía libertad, estas apetencias de la carne que parecían libertad, ¿no? De, me apetece tal cosa y la hago porque soy libre, ¡wow! ¡Qué libre soy! Al revés, estás maniatado, ¿no? Estás dominado y como aquí dice, todo me es lícito, todo me está permitido. Yo puedo drogarme, puedo fornicar, puedo robar, puedo mentir, puedo matar. Aunque hayan cosas que estén penadas por la ley, puedo hacerlo, ¿no? No hay nadie que directamente, digamos, la mayoría de las ocasiones me lo prohíba, ¿no? Pero como dice aquí, no todo me conviene y no me dejaré dominar por nada. Vamos a pasar ahora a otra parte, que es la de no conformarse con el mundo. Aquí es donde yo me siento muy identificada porque antes cuando era un poco más joven, cuando estaba en la adolescencia, ¿no? Yo veía que todo el mundo celebraba esto y muchísimas fiestas más. Y bueno, sí, yo tuve mi época de salir de fiesta y de conocer todos estos mundos, pero sobre todo el carnaval era como una fiesta que a mí me rechinaba mucho, no me gustaba y como que me sentía mal porque decía, ay, no quiero tener que conformarme con esto, ¿no? Yo no quiero conformarme con estas fiestas, yo no quiero salir y yo no quiero tal. Vámonos a Romanos 12:12. 12:2, perdón. 12:2. Y dice, y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Es fuerte lo que dice, ¿no? Del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. 2 puntos. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Aquí ya nos está hablando de algo clave. La voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Todo lo que esté en el otro lado, todo lo que no sea bueno para uno mismo, para los demás o para el mundo, todo lo que no sea agradable para uno mismo, para los demás o para el mundo, todo lo que no sea perfecto para uno mismo, para los demás o para el mundo, no es de Dios. Está jugando en otro bando. Vuelvo a leerlo. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Transformaos mediante la renovación. ¿Qué pasó? Mediante la renovación de vuestra mente. Qué importante es esto que dice aquí, ¿no? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿No? Usad la cabeza, no seáis necios, sed sabios, de forma que podéis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Aquí nos habla de discernimiento, de trabajar nuestra mente para saber discernir y distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué pasa? Pues, bien, vámonos ahora a esta guerra entre la luz y las tinieblas, que podemos verlo en Efesios 5:11. ¿Dónde lo tenía? Aquí. Efesios 5:11. Bien, en cuanto a esta guerra de la luz y las tinieblas, podemos ver aquí que Dios nos dice, y no participéis en las obras infructuosas, es decir, que no dan fruto, de las tinieblas, antes bien, denunciadlas. Vuelvo a leer, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, denunciadlas. Se acabó el relativizar el mal. Se acabó el decir, bueno, pero es que yo no salgo a de carnavales con esa intención, pero es que yo no hago eso con esta o esa otra intención. Se acabó de relativizar el mal. El mal es malo y lo bueno es bueno, ¿no? Se acabó, perdón, se acabó a relativizar el mal. No podemos continuar con ese, bueno, pero el mal no existe, es todo relativo y tal. No, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis. Ni siquiera dice directamente no te drogues, no tal, no cual.
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, es decir, más bien, denunciadlas, sacadlas a la luz, ¿no? Todo lo que está pasando, os presento a Onyx, que quiere hoy participar en este vídeo. Todo lo que está saliendo a la luz, por ejemplo, hoy en día del caso Epstein, este caso tan famoso donde, bueno, no voy a mencionar absolutamente nada, creo que todos ya habremos oído por lo menos alguna noticia de esto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas, ¿no? Es responsabilidad de todos el que, aparte de que tú no participes de eso, lo denuncias. Y denunciarlo no es más que exponerlo, que sacarlo a la luz, que hablar de ello. Da igual que te caigan encima, da igual que, que te critiquen, que lo que sea, porque si tú estás en Cristo, si tú estás en Jesús, estás salvo. Bien, vamos a leer ahora en 1 Corintios 10, 21. A ver, aquí está. 1 Corintios 10, 21. Y dice así: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, no podemos servir a dos amos al mismo tiempo. No podemos servir a un bando y al otro al mismo tiempo. No podemos decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo soy cristiano, sí, yo sigo a Jesús, pero bueno, hago todas estas cosas que Dios me dice que no haga porque me hago un poco la loca o porque, bueno, yo a Dios le hago caso en algunas cosas y en otras no, ¿no? No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí ya nos está dejando claro que hay dos bandos: el Señor, Dios, la luz, y el demonio, Satanás, la oscuridad, las tinieblas. Bien, entonces, habiendo leído todo esto, no me tiembla la voz al decir que el carnaval es un ritual del mal, que el carnaval es un ritual de la liberación de impulsos sin límite. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos hacer esto? ¿Por qué necesitamos participar en una festividad disfrazándonos de algo que no somos, exponiendo nuestro cuerpo, drogándonos, maltratándonos de esa manera, maltratando a los demás, maltratando nuestro espíritu? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo durante mucho tiempo también salí de fiesta, también bebía, también me drogaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que buscaba? Inconscientemente, sin yo saberlo, estaba perdida y buscaba a Dios. Y desde que encontré a Jesús, desde que encontré la palabra de Dios, desde que empecé a leer la Biblia, no he necesitado absolutamente nada mundano. Nada de este mundo me puede dar la paz y la tranquilidad que me da Dios. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es increíble, o sea, hay días que ni yo me lo creo porque he sido muy racional, siempre he sido como muy científica, perdón, y habiéndolo experimentado, os puedo decir que, que Dios quiere que volváis a Él, ¿no? Y que inconscientemente, si, si sales de fiesta, si te drogas, si mantienes relaciones sexuales todo el día con este y con el otro y con aquella, si siempre hay como un vacío que no puedes llenar, que si las heridas de no sé qué, no, porque esto lo siento porque me pasó no sé qué de mi infancia, y esto porque tal, y esto porque cual, te falta Dios.
lo único que puede llenar ese vacío es Dios. Sí, te puede ayudar que vayas al psicólogo, que hables con tus amigos, que te refugies en buenos hábitos y demás, pero lo único que te va a salvar, lo único que va a llenar tu vacío es Dios, es Jesús. Me gustaría, hablando de todo esto, leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: piensa que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Este versículo me ayudó mucho al hacer este vídeo porque tenía miedo, tenía un poco de miedo de cómo podía reaccionar mi entorno, de lo que pudieran decir de mí, de tal, ¿no? Enseguida se me quitó el miedo, la verdad, no me duró mucho, pero sí que, bueno, cuando vamos en contra de lo que dice la mayoría, cuando vamos en contra de lo que se establece como normal, es normal, valga la redundancia, que nos surja este miedo, ¿no? Al rechazo, a, a, a que nos critiquen, a que nos difamen. Pero mira lo que dice aquí Dios. Piensa que el Señor, que Dios, no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Yo antes era una persona tímida, me daba mucho miedo hablar. Y hoy ese miedo se ha disipado absolutamente, ¿no? Y no me tiembla la voz al decir y al darle luz a todos estos temas que están tan en la oscuridad. No me tiembla la voz al decir que el carnaval es un ritual del mal, es un ritual de la oscuridad, es una celebración de Satanás, del demonio. No me tiembla la voz porque mi espíritu no es de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. El carnaval es una fiesta que lo que hace es exaltar el cuerpo, el placer y lo instantáneo, ¿no? No nos aporta absolutamente nada, ni al cuerpo ni al espíritu. Piensa en cómo te sientes después de ese lunes o martes de carnaval, donde has bebido no sé cuántas copas y te has liado con no sé cuántas personas y tal. Puede parecer, porque el demonio así actúa, puede parecer y puede que Satanás te convenza de que, guau, ha sido súper divertido, me lo he pasado súper bien, chiquito vacilón, no sé qué, no sé cuánto, pero tu cuerpo se siente mal, tu cuerpo está pesado, está intentando procesar todo ese alcohol y toda esa comida basura y todas esas drogas que le has metido. Tu espíritu se siente mal, se siente vacío. Porque el reino de Dios, que es donde vamos a encontrar la verdadera paz, el verdadero descanso, el verdadero refugio, es el reino del dominio propio, de ser dueños de nosotros mismos, ¿no? Porque hay tantas personas que, quiero dejar de fumar, pero no sé cómo, y quiero dejar de beber, pero no sé cómo, y vuelven a caer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque no son dueños de sí mismos, porque sucumben a sus apetencias, a las apetencias de la carne, ¿no? Y el reino que Dios nos promete es el del dominio propio, el de la santidad y el del propósito. Y bueno, ya para cerrar este vídeo, quiero leer Corintios capítulo 10, versículos 31, que dice así, y justo se llama conclusión. Empieza así, conclusión. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, es decir, hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Lo voy a volver a leer. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No estás aquí en este mundo para satisfacer a los demás, para quedar bien con los demás, para satisfacer tu ego y tus apetencias. Estás aquí para agradar a Dios, nada más. Estás aquí para hacer el bien, nada más. Entonces, para finalizar este vídeo, y si todavía habiendo llegado hasta aquí, lo siento por la luz porque hay súper poca luz, pero no tengo otra. Si has llegado hasta aquí y todavía sigues pensando en salir a carnavales, si no te he convencido,
Me gustaría que por lo menos te plantees por qué. ¿Por qué lo estás haciendo? Y cuáles son las consecuencias a futuro de eso que tú estás haciendo, ¿no? ¿Quieres ver el bien en el mundo? ¿Quieres ver un mundo de paz, de amor, que todos seamos buenos los unos con los otros, que se acaben las guerras, qué tal? Perfecto. Y si en vez de, en esa semana de carnavales, en vez de salir de fiesta y perder tu tiempo, porque es perder el tiempo en esas apetencias de la carne, ¿por qué no te refugias en tu hogar? ¿Por qué no te refugias en ti y le das una oportunidad a Dios y lees la palabra de Dios? No hace falta que te compres una Biblia, porque hoy en día con internet hay un montón de aplicaciones. Hay una que me gusta mucho, no es publicidad, se llama Bible Chat. Y ahí pues tienes como todos los días te ponen un versículo, según lo que tú puedas necesitar. También tienes toda la Biblia, lo puedes leer entera. Tienen como una especie de chat GPT bíblico, ¿no? Donde puedes decir, oye, dime versículos relacionados con la salud, con la fornicación, con X, y te da versículos relacionados con ese tema. Entonces, dar una oportunidad al bien o directamente, en vez de en esa semana sucumbir a la carne, ¿por qué no tomas buenos hábitos? ¿Quieres dejar de fumar? Perfecto, empieza. Igual esta es la semana, ¿no? Y te demuestras a ti mismo que vas en serio. Y te demuestras a ti mismo que quieres hacerlo, que quieres tener dominio propio. Te invito también a que hables con Dios. Incluso si no crees en Él, pídele, pídele que se muestre ante ti. Dile, Dios, no sé si estoy hablando sola, no sé con quién estoy hablando ahora mismo, puedes hablarlo en tu mente o en voz alta, pero por favor muéstrate ante mí, estoy sufriendo mucho con esto, estoy perdida, no tengo rumbo en la vida, me siento como vacía, por favor ayúdame con este tema, hazte presente en mi vida, hazme saber que existes, hazme saber que estás ahí, ¿no? Y Dios no es indiferente a tu dolor, no es indiferente a tus procesos, es más, está deseando que vuelvas a Él porque de Él naciste, Él te creó, Él te soñó y Él te creó aquí en este mundo y te trajo aquí, ¿no? Entonces lo único que está deseando es que vuelvas a Él y te va a recibir con los brazos abiertos. Dicho todo esto, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya ayudado. Pueden ponerme en comentarios alguna reflexión concreta o incluso si quieren que hable de algún otro tema en específico, por favor, siempre desde el respeto. También pueden decir si no están de acuerdo con lo que he dicho, pero siempre desde el respeto, porque quiero dejar claro que con este vídeo no le he faltado, no busco faltar el respeto a nadie, más bien busco darle luz a esta celebración que creo que no tiene nada de celebración, ¿no? Y que es algo impuro y que es algo malo para, para muchísimas personas que participan en esto, ¿no? Dicho esto,